Hola chicos, en este vídeo vamos a resolver el apartado J del ejercicio 13 del tema 6 de residuos. En este ejercicio, en este apartado, nos piden que calculemos la integral entre 0 y 2pi del coseno de 2 teta dividido 5 menos 4 teta diferencial de teta. Bueno, si os parece, en vez de la letra teta, que además es un poco más complicada de escribir, vamos a usar la letra t y vamos a empezar por llamar i a esta integral. ¿De acuerdo? Vamos a llamar i a esa integral y vamos a calcular. Os recuerdo que lo que vamos a hacer es transformar esta integral en una integral compleja, en una integral a lo largo del círculo unidad, y vamos a aplicar el teorema de los residuos para calcular esa integral compleja. Vamos allá. En primer lugar, como he dicho, vamos a hacer nuestro, mal llamado cambio de variable, pero un cambio de variable al fin y al cabo. Vamos a llamar z, vamos a llamar a e elevado a t, y como t se mueve entre 0 y 2pi, lo que tenemos es que z se mueve en el círculo unidad, que en este caso lo vamos a llamar t. Bueno, además, si hacemos los cambios de las diferenciales, la diferencial de z se convierte en i por e elevado a t diferencial de t. Y si recordamos que el cambio significa que e elevado a t es igual a z, pues entonces tenemos que esto es i por z diferencial de t, de donde tenemos que la diferencial de t es 1 partido por i z diferencial de z. Ya tenemos los cambios básicos. Vamos a ver en qué se transforma entonces la función que tenemos dentro. Tenemos aquí que cambiar el coseno de 2t, recuerdo que hemos cambiado la teta por 2t, y el seno de t. Lo tenéis en los apuntes cómo se hace este cambio, pero vamos a recordarlo aquí en un momento. Pues bien, si os acordáis, si x es un número real cualquiera, pues tenemos que e elevado a ix es coseno de x más i seno de x. Mientras que elevado a menos ix es su conjugado, con lo cual es coseno de x menos i menos i por el seno de x. Por lo tanto, si sumamos ambas expresiones, tendremos que e elevado a ix más e elevado a menos x es igual a 2 coseno de x, de donde despejando tenemos que el coseno de x es igual a e elevado a ix más e elevado a menos ix dividido por 2. De forma análoga, restando las dos expresiones que tenemos aquí, pues obtenemos fácilmente que el seno de x es la diferencia e elevado a x menos e elevado a menos x dividido por 2i. Pues ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a recordar, vamos a poner, en vez de x, vamos a poner 2t para el caso del coseno y t para el caso del seno y a ver qué pasa. Pues bien, aquí lo tenéis. Si x es igual a 2t, ¿qué es lo que ocurre? Que el coseno de 2t pues es e elevado a 2it más e elevado a menos 2it partido por 2. Y fijaos que e elevado a it lo podemos escribir, e elevado a 2it lo podemos escribir como e elevado a it al cuadrado, y e elevado a menos 2it lo podemos escribir como e elevado a it elevado a menos 2. Esto lo podemos hacer porque es la exponencial con base e, que sí respeta estas propiedades. Otras exponenciales con base diferente a la compleja no lo respetan. Y si nos acordamos que el cambio de variable que estamos haciendo implica que z es igual a e elevado a it, pues lo que está entre paréntesis en realidad es z, con lo cual el coseno de t en realidad es z al cuadrado más 1 partido z al cuadrado dividido por 2. Y de forma análoga, el seno de t se transforma en z más 1 partido por z, perdón, z menos 1 partido por z dividido por 2i. Pues ya estamos en condiciones de expresar nuestra integral i como una función, como una integral en variable compleja. Bueno, pues aquí la tenéis, nuestra integral i, que es la integral entre 0 y 2pi de coseno de 2t dividido 5 menos 4 seno de t. Recuerdo que esta es nuestra integral i. En realidad la podemos escribir como la integral compleja sobre el círculo unidad de el coseno de 2t, habíamos quedado que era z al cuadrado más 1 partido z al cuadrado dividido por 2, el 5, es decir, aquí tenemos el numerador, y esto de aquí, que era el seno de t. Y la diferencial de t, la diferencial de z, todo esto lo cambiamos por 1 partido de z diferencial de z. Pues bien, si hacéis las operaciones elementales oportunas, vamos a llegar a que esa integral es igual a un medio de la integral en t de esta expresión que tenéis aquí, ¿vale? Esta expresión es lo que vamos a llamar f de z, y vamos a calcular realmente esa integral aplicando el teorema de los residuos. ¿Qué nos hace falta entonces para seguir avanzando en esta integral?
Pues nos hace falta conocer la singularidad de nuestra función f de z. A la vista está que z igual a 0 es una singularidad. De hecho, es un 0 de orden 2 del denominador. Y además no anula el numerador. Por lo tanto, z igual a 0 es un polo doble de f de z. Pero tenemos aquí una expresión, un polinomio de segundo grado en z que tenemos que resolver. Tenemos que ver cuáles son sus soluciones para determinar cuáles son los otros polos. A priori parece que van a ser simples de mi función f de z. Vamos a verlo en una pizarra aparte. Pues bien, para calcular los polos de esa expresión, aquí tenemos la expresión, pues simplemente la igualamos a 0 y aplicamos la fórmula de la ecuación de segundo grado que conocemos. Os recuerdo que ahora esto es A, 5i es B y esto es C, con lo cual z igual a menos B, menos 5i, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado. Os recuerdo que B es 5i, con lo cual B al cuadrado es menos 25, menos 4a por c, que sale 16, partido por 2a, partido por menos 4. Pues bien, si hacéis las cuentas fácilmente, veis que sale raíz de menos 9, y os recuerdo que raíz de menos 9 es simplemente 3i, con el más menos delante, es decir, las dos raíces de menos 9 son 3i y menos 3i. De aquí viene con lo cual, las dos soluciones de esta ecuación de segundo grado son 1/2 de i y 2i. Por cierto, esto significa que el polinomio que nos va a servir posteriormente, menos 2z cuadrado más 5z más 2, lo podemos factorizar como z menos 2i por z menos 1/2 de i, multiplicado, por supuesto, no se nos olvide, por el coeficiente líder, por el coeficiente que acompaña a z cuadrado, que en este caso es menos 2. Pues bien, con esta información, ¿qué es lo que pasa? Pues ocurre que lo que tenemos es, como hemos dicho antes, z igual a 0 es un polo doble de la función f de z, y tenemos que z igual a 1/2 de i y z igual a 2i son ambos polos simples de f de z. Pero como estamos integrando en la circunferencia unidad, ¿de acuerdo? Es decir, en módulo de z igual a 1, las singularidades que tengo dentro son solo las que están en azul, 0 y 1/2 de i. Fuera solo tengo la singularidad del 2i. Por lo tanto, si quiero aplicar el teorema de los residuos, como siempre, recordad, tenemos dos opciones. Es o 2pi por los residuos de dentro, en este caso tengo dos residuos, o bien menos 2pi por i por los residuos de fuera. Y en este caso también tengo dos, porque tengo el residuo rojo, que es la singularidad de fuera, y tendría el residuo en el infinito. En este caso, a igualdad de residuos, pues siempre el residuo en el infinito suele ser un poquito más pesado de calcular. Pues vamos a decantarnos por la suma de los residuos dentro. Vamos allá. Pues bien, como hemos visto, la integral i, es decir, os recuerdo que la integral i es la integral que queremos calcular, la habíamos expresado como un medio, tenemos un medio por fuera, no se nos olvide, de la integral a lo largo de t de mi función f de z diferencial de z. Por lo tanto, como la integral es 2pi por i por la suma de los residuos, con ese 1/2 de fuera, lo que tenemos es que la integral es pi por i por los dos residuos de dentro. El residuo en 0 y el residuo en 1/2 de i. Vamos a calcularlos aparte, en un momentito. Bueno, aquí tenéis los cálculos, vamos a comentarlos. Os recuerdo que la función f de z la tenéis aquí escrita, aquí arriba. Esta es la función f de z y aquí abajo tenéis cómo se factoriza el polinomio, que lo vamos a usar aquí. Pues bien, vamos a ver, el residuo en 1/2 de i. Como es un polo simple, lo único que tenemos que hacer es límite cuando z tiende a 1/2 de i de z menos 1/2 de i por f de z. Con lo cual nos conviene tener factorizado el polinomio en segundo grado. Y si hacéis esa cuenta, lo que tenemos que calcular es límite cuando z tiende a 1/2 de i de esta expresión que tenéis aquí. Y sin más que sustituir, os recuerdo que como tenemos que sustituir sobre z a la cuarta, i a la cuarta es 1. Por lo tanto, 1/2 de i a la cuarta es 1/2 a la cuarta, que es 16, perdón, 1 partido por 16, por i a la cuarta, que es 1, es decir, 1 partido por 16. Bueno, pues hacéis las cuentas y obtenemos que el residuo es 17i partido por 12. Repito que 1/2 es un polo simple. El 0. El 0 por un lado es más simple y por otro lado es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque es un 0 doble. Y al ser un 0,
un polo doble, y al ser un polo doble, el residuo en el 0, ¿cómo se calcula? Con el límite cuando z tiende a 0 de z al cuadrado, porque es un polo doble, z al cuadrado, por f de z, la derivada de esa expresión. Bueno, pues aquí tenéis ya escrito z al cuadrado, lo cancelo con el z cuadrado de la f de z en el denominador, y lo único que tenemos que calcular es el límite cuando z tiende a 0 de esta derivada que tenemos aquí. Bueno, pues esta es la derivada de un cociente. ¿Cómo sería? Pues sería derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. El de abajo, la verdad que como al final voy a hacer el límite cuando z tiende a 0, pues ya podéis comprobar, ya podéis intuir que aquí me va a dar igual. Menos el de arriba por la derivada del de abajo, que en este caso es 5i menos 4z, dividido el de abajo al cuadrado. Y repito, como estamos calculando el límite cuando z tiende a 0, sin más que sustituir, en el numerador pues saldrá 4 por 0 al cubo, por lo que sea, me da 0. Y en el otro sumando saldrá 0 a la cuarta más 1, 1. Y 5i menos 0, 5i. Y abajo tendremos 0 más 0 más 2 al cuadrado. En resumen, tendremos menos 5i partido por 4. Con lo cual ya tenemos los dos residuos de la función. Ahora vamos a sustituir en la integral. Pues ya tenemos aquí de nuevo la integral, con lo cual esto será pi por i y los residuos que hemos calculado. El residuo en el 0, que era el segundo que habíamos calculado, era menos 5i partido por 4. Y el residuo en el 1/2, lo habíamos calculado, era 17i partido por 12. Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es poner el denominador común. El denominador común se pone fácilmente multiplicando por 3, con lo cual 4 por 3, 12, y 5 por 3, 15. Y ya podemos escribir todo esto. Será pi por i, 17 menos 15 son 2 veces i, partido por 12. ¿Y qué obtenemos entonces como resultado? 2 entre 12 lo podemos cancelar, es decir, 2 y 12 lo podemos cancelar por un sexto. Y fijaos que tenemos i por i, que sale menos 1. Luego el resultado es menos pi sextos. Y ese es el valor de la integral que nos pedían calcular. No nos extrañe que nos salga un signo negativo, porque estas integrales, bueno, con el 5 menos 4 seno de t, pues puede salir positiva o negativa perfectamente, no hay ningún problema. Bueno, pues este es el problema, es un problema muy típico. Y cualquier otro problema parecido, las complicaciones que pueden surgir, que la función que tengáis que calcular residuos sea más complicada, que sean residuos más complicados de calcular, menos complicados, esa es la única dificultad. Pero el procedimiento siempre es el mismo. Cogemos mi integral entre 0 y 2pi, o en un intervalo de amplitud 2pi cualquiera, y lo transformamos en una integral como la que tenemos aquí, alrededor de la circunferencia unidad, y ya simplemente nos fijamos cómo se transforma el seno y el coseno, o bien nos acordamos de memoria de las fórmulas, o bien, como en este caso, aprendéis a deducirla, y encontramos la expresión del integrando, y ya sin más que calcular los residuos, pues todos los fáciles o todos los difíciles que puedan salir. Pues nada, eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.